este es un tema muy cortito y quiero un poco verlo, que lo veamos con detenimiento. Tenemos tiempo suficiente, ¿no? Se me vaya a ir. Sí, vale, tenemos tiempo suficiente, vamos a ir viéndolo con calma. El monitorio es muy sencillo y el cambiario lo es más todavía. ¿Qué sucede? Sucede que en los casos prácticos, y es otro de los procesos, al igual que el desahucio por falta de pago, el juicio rápido, el procedimiento para enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Hemos visto, se hace el examen y caen los dos que tienen que caer. Hay algún tribunal a lo mejor que tiene la mente un poco retorcida y pone cosas raras, pero bueno, lógicamente dentro de esos procesos pues las preguntas pueden ser muy diversas, ¿eh? Pero el procedimiento monitorio se pregunta también en los casos prácticos muchísimo. Entonces, el procedimiento monitorio, concepto y características, lo leemos, no tiene ninguna importancia. Sí que nos interesaría conocer que se regulan los artículos 812 a 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque el cambiario empieza en el 819 hasta el último artículo, que es el 827 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ¿eh? Básicamente no tiene mucho más. Aquí podemos ir leyéndolo, pero no nos interesa. Lo que sí verdaderamente nos interesa es el propio artículo 812, que nos dice, perdón, podrá acudir al proceso monitorio quien pretenda de otro el pago de una deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible cuando la deuda se acredite de alguna de las formas siguientes. Y esto está un poco, si queréis, intrincado aquí, ¿no? Mediante documentos cualquiera que sea su forma y clase o soporte físico en el que se encuentren y aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta, marca o cualquier otra señal física o electrónica proveniente del deudor. Es decir, aquí ni siquiera se nos exige una factura. Cualquier documento, ¿eh? El documento, no sé, que los grandes almacenes te dan cuando tienes una tarjeta y compras un bien. Entonces te dan allí un documento que no vale para nada. Muy bien, pues ese mismo documento puede ser utilizado pues, para presentar un proceso monitorio. 812, primera regla. Segunda, mediante facturas. Aquí ya sí, pero nos sigue diciendo albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o cualquier otros documentos que aún unilateralmente creados por el acreedor, ni siquiera tienen que estar firmados, sean de los que habitualmente documentan pues compraventa de bienes, ¿no? Créditos y deudas, en las relaciones que aparezca existentes entre el acreedor y deudor. Yo tengo una tarjeta de un determinado centro comercial y de modo general pues compro allí bienes, ropa, utensilios, menaje, lo que sea. Muy bien. Eh, con la simple, digamos, con la simple albarán de entrega, con el simple, dice, sello o impronta del acreedor, podría demandárseme, ¿eh? Otra cosa es que eso luego prospere, pero en principio es lo que exige. Y sigue diciendo la norma. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y cuando se trate de deudas que reúnan los requisitos establecidos en dicho apartado, podrá también acudirse al proceso monitorio para el pago de las siguientes deudas. 1. Cuando junto al documento que conste la deuda se aporten documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera. La tarjeta esta que estoy poniendo de ejemplo. Este señor pues tiene una tarjeta, viene comprando aquí con cierta asiduidad y tenemos aquí, ha ido pagando mensualmente, pero en esta ocasión pues no ha pagado. Y segundo, cuando la deuda se acredite mediante certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de gastos comunes de las comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. Aquí es el típico de aquella persona que no paga la comunidad. Aquí tendríamos que irnos porque este proceso monitorio tiene unas especiales características que se recogen en el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal. Básicamente nos tendríamos que ir allí. Este artículo ha sido modificado ya un tiempo, haremos un caso práctico sobre él. Es un artículo y dentro del artículo pues a nosotros nos interesan 4 o 5 cuestiones, nada más. ¿Vale? Entonces tendríamos la posibilidad de reclamar, como digo, cualquier deuda dineraria líquida, vencida y exigible con una simple factura, albarán de entrega, documento unilateralmente creado por el acreedor,
siempre que conste una relación duradera entre acreedor y deudor. Y también las deudas de las comunidades de propietarios en relación con los impagos de las cuotas vecinales. Y hay un tercero que no nos dice aquí, que es el derivado de arrendamientos, que nos lo dice dentro del articulado del monitorio. Estas son pues esas reformas que se hacen de toda prisa y corriendo, y al final pues nos queda ahí. Entonces sería también posible acudir al monitorio, bueno, pues para reclamar únicamente las deudas derivadas de arrendamientos, no así el desahucio, ni mucho menos. Y ese también es el que se dice que, digamos, como antes se comentaba, formulada oposición, cualquiera que sea su cuantía, se dilucidará a través de los cauces del verbal. Sería la idea. Competencia objetiva. ¿Quién conoce del proceso en primera instancia? Pues claramente los juzgados de primera instancia, pudiendo conocer en algunos supuestos los jueces de lo mercantil. Los juzgados de lo mercantil, nunca un juzgado de paz. Competencia territorial. ¿Cuál es el juzgado competente en virtud del territorio? Muy bien, pues aquí la cuestión es también sencilla y tiene una peculiaridad. Vamos a ver. En primer término sería exclusivamente competente, dice la ley, el juez de primera instancia del domicilio o residencia del deudor. El juez de primera instancia de lo mercantil, entiéndase, ¿eh? Domicilio o residencia del deudor. Si no fueren conocidos, donde pudiera ser hallado a efectos del reconocimiento del requerimiento de pago. No conocemos el domicilio donde pueda ser hallado a efectos de requerimiento de pago. Y cuando se trate de reclamación de rentas debidas en concepto de los gastos comunes de los comunidades propietarios de inmuebles urbanos, será también. Este también quiere decir que será el domicilio, residencia del deudor y aquel lugar donde pueda ser habido efectos de requerimiento de pago. Y además el juez del tribunal donde se encuentre la finca. Quedémonos con este también, porque se tiende a pensar es únicamente. No, también dice la ley. En todo caso, no será de obligación la sumisión expresa ni tácita, como antes comentábamos. Si dice la norma también, por eso es importante ir fijándonos, si tras la realización de las correspondientes averiguaciones por el letrado sobre el domicilio o residencia, estas son infructuosas y el deudor es localizado en otro partido judicial, se sabe que vive en otro sitio, en otro partido judicial. Fijémonos, el juez dictará auto dando por terminado el proceso, haciendo constar tal circunstancia y reservando al acreedor el derecho a instar un nuevo proceso ante el juzgado competente. También es importante, yo presento el monitorio en Alicante, pero se viene a conocimiento de que este señor ahora está en Teruel. ¿Qué hace el juez de Alicante? Se nos pasa por la cabeza dos ideas. Se inhibe a favor del juez de Teruel. No, lo que dice la ley es que archivará el proceso, dando por terminado el proceso y quedando libre la parte para instar en Teruel, en el ejemplo que estamos poniendo, el monitorio ante ese juzgado. ¿De acuerdo? Muy bien, procedimiento, petición inicial y documentos. Bueno, petición del acreedor, aquí hay discusiones, la ley no dice demanda, dice petición. Bueno, pues tengámoslo en cuenta. En cualquier caso, lo supongo que lo veremos más abajo. ¿Cómo se admite un proceso monitorio? Se admite a través de decreto del letrado de la Administración de Justicia. ¿Vale? Lo digo porque muchas personas que estáis en los juzgados se admite en algunos programas de gestión por otro tipo de resolución. Ha habido preguntas de examen donde se estableció claramente, el artículo 206 nos dice que las demandas se admitirán mediante decreto. No, es que no es una demanda, es una petición. Oiga, vamos a ver, estamos iniciando un proceso judicial, llámale usted como quiera. ¿eh? Esto viene como consecuencia una conferencia que dio alguien en algún determinado sitio y bueno, desde mi punto de vista y desde otros se confundió. Vale. Entonces se admite mediante decreto. Dice, comenzará por petición del acreedor, identidad del deudor, domicilio, lo normal, origen y cuantía de la deuda, acompañándose los documentos en los que se documente la misma.
¿eh? Dice, la petición podrá extenderse en un impreso formulario, bueno, pues lógicamente obtenido en papel o a través de la sede judicial electrónica. Es decir, para este tipo de procesos, digamos, de poca entidad jurídica, y esto me gustaría a mí saberlo, pues se permite en juicio verbal, juicio monitorio, que se hagan a través de un formulario, ¿no? Muy bien, entonces seguimos. El formulario, aquí tenemos un pequeño esquema. Admisión del requerimiento de pago y posibles conductas del demandado. Muy bien presentada la petición inicial con el documento o documentos en donde se funde la misma, el letrado de justicia deberá examinar la competencia objetiva y territorial del tribunal y los documentos aportados con la petición monitoria. Documentos comerciales que eviten una relación duradera y certificaciones de impago en su caso de las comunidades de propietarias, o constituyeran el principio de prueba previsto en la ley también. El letrado entonces, si entiende que todo es conforme a derecho, requerirá al deudor para que en el plazo de 20 días pague al peticionario acreditándolo ante el tribunal. Del tribunal dicho en sentido amplio, no tienes ante el juez allí, ¿no? Del tribunal en sentido amplio. Pague al peticionario al plazo de 20 días acreditando ante el tribunal. O si no, comparezca ante el propio tribunal y alegue de forma fundada y motivada, y recalco esto porque esto se produjo como consecuencia de una modificación en el artículo, en la ley, porque la oposición antes no se exigía esta fundamentación, entonces pues se hacía de una forma pues menos fehaciente, por decirlo de alguna forma. En escrito de oposición, las razones por las que no deben todo en parte la cantidad reclamada, de forma fundada y motivada. A partir de aquí, pues tenemos ya pues algunas modificaciones operadas recientemente, pero que ya son de la convocatoria pasada. Admisión y traslado al juez para resolución sobre la cantidad incorrecta o sobre cláusula abusiva. Entonces, fijémonos cómo lo dice, porque también está un poco, si queréis, intrincado. Si de la documentación aportada con la petición monitoria se desprende que la cantidad reclamada no es correcta, es decir, este reclama 6 y aquí resulta que únicamente me aparecen 5, el letrado, la Administración de Justicia dará traslado al juez, quien en su caso mediante auto podrá plantear al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por importe inferior al inicialmente solicitado. Es decir, el juez mediante auto pues dice, oiga, de los documentos que usted presenta se deduce que se le deben a usted 5, no 6 como reclama. Igualmente, si considerase que la deuda se funda en un contrato celebrado entre un empresario profesional y un consumidor y usuario, el letrado, previamente a efectuar el requerimiento de pago, dará cuenta al juez quien, si estimare que alguna de las cláusulas constituye el fundamento de la petición que hubiere determinado la cantidad exigible, pudiera ser abusiva. Entonces podrá plantear mediante auto el juez una propuesta de requerimiento de pago por el importe que resultara de excluir la cantidad reclamada, la cuantía derivada de la aplicación de dicha cláusula. Dicho de otro modo, se presenta la petición monitoria consumidor, usuario y una empresa. El letrado ve una cláusula que pudiera resultar abusiva. Muy bien, da cuenta al juez, el juez la estudia y el juez a través de auto puede inaplicar esa cláusula, digamos, aplicarla de otro modo y en consecuencia, si eso minora la cantidad reclamada en la petición monitoria, pues estaríamos en lo mismo. Podrá plantear mediante auto una propuesta de requerimiento de pago por el importe que resultara de esa minoración, de excluir la cláusula, digamos, abusiva. En ambos casos, perdón, cuando la cantidad, digamos, solicitada es excesiva o cuando existe una cláusula abusiva, el demandante deberá aceptar o rechazar la propuesta formulada en el plazo de 10 días. Se le da traslado al demandante, oiga, usted ha pedido 6, son 5. Oiga, el juez entiende que esta cláusula es abusiva y por tanto no la aplica, por tanto la petición se queda en 5. Muy bien, entendiéndola aceptada si dejara transcurrir el plazo sin manifestación alguna. Esto es importante. Se transcurren los 10 días y no hace manifestación procesal alguna,
digamos, la propuesta formulada mediante auto del juez se entiende aceptada. En ningún caso se entenderá la aceptación del demandante como renuncia parcial a su pretensión, pudiendo ejercitar la parte no satisfecha en un declarativo. ¿Eh? Es decir, que yo acepte que se me pague a través del monitorio la mitad de la cantidad solicitada no quiere decir que ya no pueda reclamar esa cantidad, sino que el resto puedo hacerlo, puedo reclamarlo a través de un declarativo. ¿Eh? No digamos con las ventajas que produce el monitorio, por eso es lo que está diciendo la ley. Si la propuesta fuera aceptada, requerirá de pago al demandado por dicha cantidad. Es decir, si bien la acepta expresamente la propuesta efectuada por el juez mediante auto, o bien deja transcurrir los 10 días sin decir nada, entonces el letrado requiere al demandado monitorio por la cantidad que se ha establecido. En el ejemplo que estamos poniendo eran 5, se han bajado de 6 a 5, y en el ejemplo de la cláusula abusiva, pues la que resulte que haya establecido el juez sin aplicar esa cláusula abusiva. En otro caso, es decir, si la rechaza expresamente, porque no hay otra posibilidad. Si no contesta, se entiende que la acepta. Si la acepta expresamente, la acepta. Entonces, la única posibilidad de que le tenga por desistido es que la rechace expresamente, pudiendo hacer valer su pretensión únicamente en el declarativo. Esto lo que nos quiere decir, lógicamente, pues no acepto esa propuesta o entiendo que esa cláusula no es abusiva, por tanto me voy a un declarativo y allí lo discutimos con toda la amplitud del objeto del proceso. El auto que se dicte en este último caso, es decir, que tendrá al demandante por desistido, será directamente apelable por la parte personada en el procedimiento. ¿Cuál es la parte personada en el procedimiento? El demandante monitorio. Si el tribunal no apreciara motivo para reducir la cantidad que pide el requerimiento, lo declarará así, el letrado requerirá por la cantidad al deudor por la que ha solicitado. Entonces, esto tengámoslo claro, veámoslo con detenimiento luego en casa. Requerimiento de Pero pago. antes había una audiencia, ¿verdad? De las cláusulas abusivas. Pero no en este proceso, no en el monitorio. En el monitorio se introdujo, digamos, recientemente, hace un año por ahí, la cláusula abusiva de que hay una audiencia es en la ejecución. Un título ejecutivo cuando el juez entiende que existe una Sí, cláusula sí, la abusiva, un título. ejecución. Eso lo sé. Pensaba que en el monitorio no sé por qué en mi cabeza también. No, aquí no, se introduce el artículo así tal y como está. Pues no hay audiencia, o sea, ya simplemente, además tiene una redacción rara, porque si la propuesta, si no dice nada, se entiende por aceptada, si la acepta, por la aceptada, y se entiende por aceptada. Entonces la única forma es que la rechace expresamente. Tiene una redacción así, pero no, aquí se introduce así ya directamente. Vale, gracias. Nada. Requerimiento de pago. El requerimiento se notificará de acuerdo con el 161, con apercibimiento de que, lógicamente, si no comparece ni da razones ni se opone con fundamento en la negativa al pago, pues se despacha contra la ejecución según lo previsto en el 816 que más abajo vemos. Lógicamente, aquí ya nos aclara que en el número 2 del apartado segundo del 812 la notificación deberá efectuarse en el domicilio previamente designado al deudor para las notificaciones y citaciones de toda la índole de la comunidad de propietarios. Es decir, en principio sería el sitio adecuado para hacer la notificación. Si no hay tal domicilio, se intentará la comunicación en el piso local y si no, pues de acuerdo con el 164, que es a través de edictos. ¿Eh? ¿Vale? Y aquí, esto si queréis lo leéis porque es exactamente un poco lo que he dicho, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del proceso monitorio? Crear un título ejecutivo, poder acudir en ejecución. Es un proceso en que todo se basa en el requerimiento. Si el requerimiento está mal hecho, el proceso decae. Es decir, hay múltiples sentencias de tribunales superiores, de las audiencias provinciales, incluso alguna del Tribunal Supremo, diciendo, bueno, el requerimiento es la base del proceso, ¿no? Entonces, nada, una simple lectura, pero los datos sí tengámoslos muy en cuenta, ¿no? Posibles posturas del deudor. Bueno, una vez que ya se ha practicado el requerimiento, pues el deudor tiene
varias posibilidades. No comparece, incomparecencia del deudor y despacho de ejecución. Intereses, lógicamente, a partir de este momento. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Creo que en la web tenemos un cuadro comparativo entre el monitorio y el cambiario para que veamos en relación con las costas y los intereses, digamos, cómo difieren ambos procesos, ¿no? Y lógicamente también, digamos, despacho de ejecución, bastando para ello mera solicitud sin que transcurra el plazo de espera del 548, que era el que antes comentábamos, que 20 días a partir de la firmeza de la sentencia no se efectuará, no se despachará ejecución, que decíamos es el plazo que tiene el condenado para cumplir voluntariamente. Bueno, pues se necesitará abogado y procurador a partir de los 2.000 euros, la regla general, y despachada de ejecución se procederá de acuerdo con lo dispuesto para los títulos judiciales, pudiendo formularse la oposición prevista para los títulos judiciales, que es mínima. ¿Vale? No hay mucho más que decir aquí. Dice la norma, despachada de ejecución podrá fundar su oposición tanto en defectos procesales cuanto de fondos relativos a los títulos judiciales, pero no es posible un proceso posterior. Entonces esto tiene un pequeño problema que luego comentaré. Pago del deudor. Si el deudor atendiera el requerimiento de pago, tan pronto como lo acredite, el letrado acordará el archivo de las actuaciones, de modo general por decreto, que es una forma de poner fin al proceso. Entonces sería, incomparece, no se persona en el juzgado. Pago. Oposición del deudor, transformación del proceso en declarativo. Si el deudor presentar escrito de oposición dentro de plazo, el asunto se resolverá definitivamente en el juicio que corresponda, teniendo la sentencia que se dicte en ese proceso fuerza de cosa juzgada. El escrito de oposición deberá ir firmado por abogado y procurador cuando su intervención fuere necesario por razón de la cuantía, según la regla general, es 2.000 euros. Y si la oposición del deudor se fundara en existencia de plus petición, se actuará respecto de la cantidad reconocida como si fuera un allanamiento. Me piden 7, pero yo reconozco únicamente 5. Muy bien, pues respecto a lo reconocido me allano. Discuto las dos restantes. ¿Vale? Muy bien. Cuando la cuantía de la pretensión, esto es importante, no excediera de la propia del verbal, 15.000 euros, cuidado, esto ha sido un fallo, 15.000 euros, el letrado dictará decreto, dando por terminado el proceso monitorio y acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para el juicio verbal, dando traslado de la oposición al actor, quien podrá impugnarla por escrito en 10 días. O sea, por decirlo de alguna forma, digamos, si la cuantía del pleito no supera los 15.000 euros, que es la propia del juicio verbal, continúa el proceso monitorio transformándose en un verbal. Sería un poco la idea, ¿no? Que dice, acordando seguir la tramitación conforme a lo previsto para este tipo de juicios, con lo cual aquí no tendríamos un nuevo proceso verbal, sino que sería el monitorio el que se transforma en un verbal. Las partes en sus respectivos escritos de impugnación y de oposición e impugnación, pues entonces podrán podrán solicitar la celebración de vista conforme hemos visto para los verbales. Cuando el importe de reclamación, que sería la segunda posibilidad, juicio ordinario, exceda de 15.000 euros, si el peticionario no interpusiere la demanda correspondiente dentro de un plazo de un mes, es decir, hay que interponer una demanda en el plazo de un mes, desde el traslado del escrito de oposición. El letrado dictará decreto sobreseyendo las actuaciones del juicio monitorio y condenando en costas al acreedor. Esto es importante a efectos de un tipo test, sobreseyendo y costas. Si presentare la demanda en el plazo de un mes, como aquí se dice, el decreto poniendo fin al proceso monitorio, luego, como hemos dicho, aquí se acaba el monitorio y se inicia un ordinario, no como en el caso del verbal. Acordará del traslado de ella al demandado conforme al 404 y siguientes. 20 días para que conteste a la demanda, salvo, lógicamente, que no proceda a su admisión, en cuyo caso acordará dar cuenta al juez para que resuelva lo que proceda en derecho, ¿no? En todo caso, esto es un poco lo que antes comentaba, cuando se reclamen rentas o cantidades debidas por el arrendatario de finca urbana, juicio verbal
cualquiera que sea su cuantía. Entonces tendríamos tres tipos de monitorio, si queréis, que sería el monitorio de reclamación de cantidad, líquida, vencida y exigible. Tendríamos el monitorio de los morosos de las comunidades de propietarios y tendríamos el monitorio de las rentas debidas y no satisfechas de finca urbana, arrendatario de finca urbana, no rústica, urbana. Lo digo un poco para que nos fijemos a efectos de un tipo test. ¿Vale? Bien, ya resumiendo, es lo que yo vengo diciendo, ¿no? Entonces, tres tipos de monitorios. Y aquí, en este subepígrafe de la cosa juzgada, lo que se viene a decir aquí básicamente es si el deudor no atiende al requerimiento de pago ni se opone, despacha de ejecución, proseguirá esta conforme a lo dispuesto para las sentencias judiciales, pudiendo formularse la oposición prevista en dichos supuestos. Pero el solicitante del proceso monitorio y el deudor ejecutado no podrán iniciar un nuevo proceso. Entonces, señores, ¿tiene efectos o no de cosa juzgada? La respuesta debe ser sí, pero sin embargo, la naturaleza del proceso es un proceso sumario. Si me preguntan qué tipo de proceso es el proceso monitorio, pues un proceso especial sumario previsto en el libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es lo que dice la ley, lo que dice la doctrina y lo que dice todo el mundo. Pero fijémonos en esto. El legislador, después de las sucesivas modificaciones, lo que hace es que dice, bueno, no podrá oponerse, oiga, no tiene efectos de cosa juzgada porque es un sumario, ya, pero entonces si usted me impide que yo presente un nuevo proceso y que únicamente pueda oponerme a través de las causas previstas para los títulos judiciales en sede de ejecución, ¿qué me está diciendo? ¿Eh? Simplemente eh, saberlo. ¿Qué es el monitorio? Un proceso especial, sumario, previsto en el libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con todas las prerrogativas. Pero fijémonos que tiene efectos de cosa juzgada en este supuesto. ¿Vale? No tiene mucho más. Si alguien tiene alguna duda, pues la comentamos el próximo día, pero no es mucho más. Fijémonos en estos detallitos a efectos de no confundirnos del proceso. En cuanto al proceso monitorio europeo, una simple lectura, entre otras cosas porque esto se modifica medianamente y hay que estar casi a la última semana de la preparación del último mes para ver si ha sobre alguna modificación. No hay, esto está bien, no hay ninguna modificación de momento. Una simple lectura. No le demos más importancia y cuando repasemos el tema me fijaré en dos cosas. Y ahora vamos al cambiario, si queréis, para contraponer el monitorio y el cambiario. Muy bien, el cambiario es un proceso completamente distinto, es exactamente igual, un proceso especial, sumario, previsto en el libro cuarto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero vamos, no se parece en nada al monitorio, excepto que en ambos se reclama una cantidad de dinero, ¿no? Proceso especial en el que se pretende el cobro de un derecho de crédito, pero siempre que reúna los requisitos previstos en la ley. ¿Y qué ley es esta? La ley cambiaria del cheque. ¿eh? Y digo yo aquí, el fundamento del proceso radica en la autonomía del documento en el que se integra el crédito respecto del propio crédito. Una vez que el deudor acepta una letra de cambio o emite un cheque o un pagaré, adquiere un compromiso de pago con independencia de que la causa que ha determinado su emisión. El ejemplo este tonto que pongo siempre. Si se documenta la compra de un coche a través de una letra de cambio, cheque o pagaré, perdón, si se documenta, si se paga, una o varias letras de cambio, cheque o pagaré, hay que tener en cuenta que estos títulos son negociables. Consecuentemente, el que reclame el pago en su momento puede no ser el mismo que el que, digamos, tendría derecho en un principio, para no utilizar palabras técnicas. Consecuentemente, al tenedor de ese título ejecutivo privado, lo único que le importa es, oiga, yo tengo este título que dice que usted me debe 10.000 euros, haga el favor de pagármelos. Y ya está. No es que el coche no funciona o viene sin ruedas y sin volante, ¿no? Yo tengo este título y usted me lo paga, ¿vale? Sin perjuicio de las acciones que luego le puedan corresponder frente al vendedor del coche sin ruedas y sin volante.
¿Mm? Entonces, esto es lo que significa autonomía del documento respecto del crédito, digamos, del que trae causa. ¿Mm? Títulos ejecutivos de carácter privado. Y es en esta característica lo que le diferencia de los títulos que interviene un fedatario público, por ejemplo, un notario. O, por ejemplo, si queréis, un letrado de administración de justicia, que es un fedatario público judicial que certifica que esa sentencia, ese auto o ese decreto, pues lógicamente son veraces, etcétera. En consecuencia tienen, digamos, fuerza ejecutiva de conformidad con el 517. Entonces, comprendido esto, título ejecutivo privado que tiene autonomía respecto del negocio para el que ha sido emitido, pues ya más o menos vamos viendo de qué se trata. Casos en los que procede, dice la norma que solo procederá si al incoarlo se presenta letra de cambio, cheque o pagaré que reúnan los requisitos previstos en esta ley, ¿no? Tengo que decir, por aquí dice en algún sitio, si no lo dice la ley, podrá acudir. O sea, si yo tengo un título de esta naturaleza en mi poder, impagado lógicamente, ¿me obliga la ley a acudir a este proceso? La respuesta es no. Podré acudir porque es un proceso privilegiado. ¿Podría acudir a un proceso declarativo? Sí. Y de hecho es lo que tendré que hacer si el juez entiende que el título tiene algún defecto. ¿Vale? Entonces es un procedimiento privilegiado al que se puede acudir, pero no es obligatorio hacerlo. ¿eh? Entonces presenta este título, letra de cambio, cheque y pagaré, y bueno, aquí un poco no sería necesario, yo pongo aquí algunas notas al pie, muy ligeras. Dice el artículo 49 de la Ley Cambiaria del Cheque, establece que a falta de pago el tenedor, aunque sea el propio librador, tendrá contra el aceptante y su avalista la acción directa derivada de la letra de cambio sin necesidad de protesto, tanto en vía ordinaria como a través del proceso especial cambiario. Un poco lo que acabo de decir. Hace años yo explicaba un poco más pues todos estos conceptos del derecho cambiario. No los preguntan nunca. No preguntan nunca ningún concepto de estos, o por lo menos en los exámenes de los últimos 20 años no lo han preguntado. Consecuentemente, he desistido para hacer perder el tiempo a la gente estudiando esos conceptos. Lo que preguntan es lo que dice la ley de enjuiciamiento civil, básicamente. ¿eh? Bueno, necesidad de abogado y procurador, lógicamente. Me da igual la cuantía del pleito. Presentado una letra de cambio por valor de 5 euros, ¿necesitamos abogado y procurador? La respuesta debe ser sí. Por valor de 5 euros es una tontería, pero para que se me entienda. Competencia, juez de primera instancia del domicilio del demandado. Si el tenedor del título demandare a varios deudores, cuya obligación surge del mismo título, será competente el domicilio de cualquiera de ellos, quien podrán actuar en juicio mediante una misma representación o representaciones independientes, si tienen intereses contrapuestos. Igualmente, no serán aplicables las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en la ley. Procedimiento se inicia por demanda, requerimiento de pago y embargo preventivo. Esto es importante también. Se inicia por demanda sucinta, dijimos la terminología que utiliza la ley, ¿no? Esto se ha quedado aquí también porque antes el verbal, estaba en la demanda, también se llamaba demanda sucinta con unas características diferentes. Ahora sabemos que en el verbal tenemos la demanda ordinaria, que es la del 399 para todos los juicios verbales prácticamente, y luego tendremos la demanda sucinta y los formularios cuando no se necesita abogado y procurador. Básicamente sería un poco esto. El contenido de la demanda se ajustará a lo preceptuado en el 437 antiguo, pero no se ha modificado en la ley. ¿Vale? Bueno, si está sujeto al pago de la tasa, aquí las letras de cambio, esto lo pongo un poco en el sentido de que de modo general son mercantiles las que presentan este tipo de procesos, no hay mucho más. Lo que nos interesa sería esto. El tribunal analizará por medio de auto la corrección del título cambiario y si lo encuentra conforme, adoptará sin más trámites las siguientes medidas. 2.
al mismo tiempo. Requerir al deudor para que pague en el plazo de 10 días, frente a 20 días del proceso monitorio, y ordenar el embargo preventivo. Este embargo tiene carácter de preventivo, lo he dicho ya creo que tres veces porque está también en el título del subepígrafe. Se preguntó en alguna ocasión qué naturaleza tiene el embargo del decretado al inicio del proceso cambiario preventivo, de los bienes del deudor por la cantidad que figure el título ejecutiva, más otras para intereses de demora, gastos y costas. Dicho de otro modo, a partir del momento de la admisión a trámite del juicio cambiario, ya se están generando intereses de demora, gastos y costas. De demora, que serían los intereses por mora procesal, es decir, durante el tiempo que va a tardar en sustanciarse el proceso, ¿no? Gastos y costas, que esto difiere del proceso monitorio. ¿Vale? Contra el auto que deniegue la adopción de estas medidas podrá interponer el demandante los recursos a que se refiere el 552.2. Y yo traigo aquí una nota al pie porque el 552.2 nos manda directamente a sede de ejecución. El auto que deniegue el despacho de ejecución, es decir, estamos por tanto ante una ejecución. ¿Cuál es la diferencia? Que esta ejecución trae causa de un título ejecutivo privado. ¿Vale? Las causas del 552.2, que son las mismas del que se puede presentar contra cualquier auto que deniegue el despacho de ejecución. Pago y costas, un poco redunda en lo ya dicho, aunque pague aquí ahora mismo, el deudor cambiario ya tiene que hacer frente al pago de las costas procesales, ¿no? Alzamiento del embargo. Si esto es una peculiaridad, fijémonos, hemos dicho que se le confieren 10 días al demandado para que pague, ¿no? En el requerimiento de pago. Pero si se persona por sí o por representante dentro de los 5 días siguientes a aquel en el que se le requirió de pago y negare categóricamente la autenticidad de la firma, oiga, es que este no soy yo o esta no es mi firma, o alegare falta absoluta de representación. Sí, pero yo en aquel momento estaba actuando como poder, o sea, con un poder de tal mercantil. Podrá el tribunal, a la vista de las circunstancias del caso y de la documentación aportada, alzar los embargos. O sea, cuando se demuestra que no es la persona o que no es la representación con la que se le demanda, exigiendo, si lo considera conveniente, caución. Pero, dice la ley también, no se levantará el embargo en los casos siguientes, cuando vamos, no haya dudas de que es él, cuando el libramiento, la aceptación, el aval o el endoso hayan sido intervenidos con expresión de fecha por corredor colegiado de comercio, por notario. El corredor colegiado de comercio hoy en día no existe, por notario. Lógicamente, si el notario, el fedatario público, da fe de que es esta persona, pues lógicamente no se puede hacer otra cosa. O las respectivas firmas estén legitimadas en la propia letra de cambio por el notario. Cuando el deudor cambiario en el protesto, en el requerimiento de pago notario, en el requerimiento notarial, perdón, no hubiere negado categóricamente la autenticidad de la firma. Oiga, ¿por qué no lo dijo usted en su momento? Y me lo dice ahora que acabamos de despachar ejecución contra usted. ¿eh? Bien, entonces serían las excepciones. Recordad este plazo. El plazo de requerimiento son 10 días, el plazo que tiene para, digamos, personarse en las situaciones e intentar alzar el embargo serían 5 días basado en estas circunstancias que acabamos de mencionar. Cuando el obligado cambiario hubiera reconocido su firma, estaríamos en las mismas situaciones, ¿no? Es que no hay forma, es usted, y si no es usted, porque no lo he dicho antes, y si la firma está reconocida. Bueno, oposición cambiaria. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, el deudor cambiario en los 10 días siguientes al requerimiento, podrá interponer, y fijémonos cómo lo dice, demanda de oposición al juicio cambiario. La oposición se hará en forma de demanda. El deudor cambiario podrá oponer al tenedor de la letra, bueno, pues lo que establece la ley cambiaria del cheque en su artículo 67.
El deudor cambiario podrá oponer al tenedor de la letra excepciones basadas en su relación personal con él y también aquellas relaciones o aquellas excepciones personales que tenga frente a los tenedores anteriores si al adquirir la letra el tenedor procedió a sabiendas del perjuicio del deudor. Procedió a sabiendas en perjuicio del deudor cuando adquirió la letra. Y también podrá oponer las siguientes excepciones: inexistencia o falta de validez de la propia declaración cambiaria, incluida la falsedad de la firma, la falta de legitimación del tenedor, las formalidades necesarias de la letra de cambio. Las letras de cambio tengo que decir que también tienen que estar, digamos, cumplir todos los requisitos y de forma estricta que establece la ley, si no, pues estarían perjudicadas y lo que tiene que hacer el tenedor de la misma, que no, el juez no despache ejecución, irse a un declarativo. La extinción del crédito cambiario cuyo cumplimiento se exige al demandado. Y lógicamente también se pueden oponer las excepciones procesales, la falta de personalidad del acreedor, carecer el deudor del carácter de representación atribuidos o cualquier defecto procesal en el modo de proponer la demanda o la tramitación del pleito, ¿no? Sería un poco, son supuestos de oposición verdaderamente débiles. Cuando el deudor no interpusiere la demanda de oposición en el plazo de 10 días, el tribunal despachará ejecución, juez de primera instancia, por las cantidades reclamadas y tras ello el letrado trabará embargo si no se hubiera practicado hubiese sido alzado. Ya debería de estar practicado el embargo preventivo. La ejecución se sustanciará de acuerdo con la ley para la ejecución de títulos judiciales y arbitrales. Y presentado por el deudor escrito de oposición, el letrado dará traslado de él al acreedor para que lo impugne en el plazo de 10 días. Las partes en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación podrán solicitar la celebración de vista. Es decir, nos vamos al verbal, siguiendo los trámites del 438 y siguientes. Si no se solicitara vista o el tribunal no considera precedente su celebración, se resolverá sin más trámites la oposición. Sigue diciendo la norma: cuando se acuerde la celebración de vista y no compareciera el deudor, el tribunal le tendrá por desistir y adoptará las resoluciones del 825 que acabamos de ver. Y si no compareciera el acreedor, el tribunal resolverá sin más trámites, sin oírle sobre la oposición. Es bastante sencillo, ¿no? Sentencia sobre la oposición eficacia, que es el último artículo de la ley, sentencia en 10 días, resolviendo sobre la oposición. 10 días, que es el plazo de sentencia general en el juicio verbal. Si ésta fuera desestimada y la sentencia fuere recurrida, será provisionalmente ejecutable de acuerdo con la ley. Y si la sentencia que estima la oposición fuera recurrida, el tribunal ordenará el alzamiento del embargo, salvo que el recurrente solicite su mantenimiento y el tribunal, digamos, acuerde lo procedente a través de auto, ¿no? Previa audiencia a la contraria. Y ya por último, vuelvo a decirlo, tanto el monitorio y el cambiario son dos procesos sumarios. Aquí nos dice: producirá efecto de cosa juzgada, pero solo respecto de las cuestiones que pudieran ser alegadas y discutidas en el proceso, que son las que acabamos de ver. La falsedad de la firma, carecer de la representación con la que se acredite, etc. No hay mucho más. De tal forma que el proceso está considerado como sumario. El resto de cuestiones que no se han visto ni se han discutido en la vista pueden ser objeto de un nuevo proceso declarativo. ¿Vale? Y esto es un tema sencillo, fácil, con lo cual os recomiendo encarecidamente que repasemos el juicio verbal.